Aquella noche de 1964, dos científicos escucharon algo que no debería existir. Un ruido persistente, un susurro cósmico que provenía de todas las direcciones del cielo. No importaba hacia dónde apuntaran su enorme antena con forma de cuerno en las colinas de Nueva Jersey, el sonido seguía ahí, constante, inmutable, como si el universo entero estuviera tratando de decirles algo que la humanidad había olvidado hace mucho, mucho tiempo. Arno Penzias y Robert Wilson no lo sabían en ese momento, pero habían tropezado con el eco del nacimiento del cosmos. Habían encontrado la huella sonora del instante en que todo comenzó, y esa señal, ese murmullo frío que apenas superaba los 2 grados sobre el cero absoluto, contenía un mensaje cifrado que los científicos de la NASA y de todo el mundo todavía están intentando descifrar completamente. El mensaje decía algo extraordinario. Decía que el universo tiene exactamente 13,800 millones de años de edad, pero aquí está lo verdaderamente inquietante. ¿Cómo es posible que sepamos con tanta precisión la edad de algo tan inmenso, tan antiguo, tan incomprensiblemente vasto como el universo mismo? ¿Y qué secretos se esconden en esos primeros instantes, en esas fracciones de segundo tan pequeñas que nuestras mentes no pueden siquiera concebirlas? Esta noche, mientras te acomodas en la oscuridad de tu habitación, vamos a emprender un viaje hacia atrás en el tiempo. Un viaje que nos llevará más allá de las estrellas que ves en el cielo nocturno, más allá de las galaxias más lejanas, más allá incluso del concepto mismo de tiempo y espacio. Vamos a retroceder hasta el momento en que no existía nada, ni luz, ni materia, ni energía, ni siquiera el vacío tal como lo entendemos. Y luego, en un instante que duró menos que un parpadeo, todo cambió. Respira profundamente. Deja que tu cuerpo se relaje sobre las sábanas. El viaje comienza ahora. Para entender el misterio de los 13,800 millones de años, primero debemos comprender cómo los científicos llegaron a ese número tan preciso. Porque no fue una suposición, no fue una estimación vaga. Fue el resultado de décadas de observaciones meticulosas, de misiones espaciales extraordinarias y de algunos de los descubrimientos más importantes en la historia de la ciencia. Todo comenzó con una paradoja que atormentaba a los astrónomos del siglo XX. Cuando Edwin Hubble observó las galaxias distantes a través de su telescopio en el Monte Wilson durante los años 1920, notó algo extraordinario. Todas las galaxias parecían estar alejándose de nosotros, y cuanto más lejos estaba una galaxia, más rápido se alejaba. Era como si el universo entero estuviera expandiéndose, como la superficie de un globo que se infla lentamente. Esta observación cambió todo lo que creíamos saber sobre el cosmos. Si el universo se está expandiendo ahora, razonaron los científicos, entonces en el pasado debió haber sido más pequeño. Y si retrocedemos lo suficiente en el tiempo, todo debió haber estado concentrado en un punto increíblemente pequeño y denso. Un punto donde toda la materia, toda la energía, todo el espacio y el tiempo estaban comprimidos en una singularidad de proporciones inimaginables. Los físicos George Gamow, Ralph Alpher y Robert Herman desarrollaron esta idea en los años 1000. Propusieron que el universo comenzó en una explosión colosal, un evento que más tarde sería bautizado, de manera algo irónica, como el Big Bang. El nombre fue acuñado por el astrónomo Fred Hoyle, quien irónicamente no creía en la teoría. Lo usó de manera despectiva en un programa de radio de la BBC en 1949. Pero el término se quedó para siempre. Pero había un problema con la teoría. Si era correcta, debería existir evidencia. Debería haber un eco, una huella, un residuo de ese momento primordial que todavía pudiera detectarse hoy. Gamow y sus colegas predijeron que ese eco existiría en forma de radiación. Una radiación muy fría, muy débil, que llenaría todo el espacio y que tendría una temperatura de apenas unos pocos grados sobre el cero absoluto. Era una predicción audaz, casi imposible de verificar con la tecnología de la época. Y entonces llegaron Penzias y Wilson, sin buscar nada cósmico en absoluto. Ellos trabajaban para los laboratorios Bell, la división de investigación de la compañía telefónica AT&T. Su trabajo consistía en calibrar una antena de radio diseñada para comunicaciones satelitales, parte del proyecto ECHO, que utilizaba grandes globos metálicos en órbita para reflejar señales de radio. Pero sin importar lo que hicieran, no podían eliminar un ruido de fondo persistente. Limpiaron la antena meticulosamente. Expulsaron a unas palomas que habían anidado en su interior y limpiaron lo que ellos llamaban diplomáticamente material dieléctrico blanco, es decir, los excrementos de las aves. Revisaron cada cable, cada circuito,
cada componente. Enfriaron el receptor con helio líquido hasta apenas 4 grados sobre el cero absoluto. El ruido seguía ahí. Era un ruido de aproximadamente 3.5 Kelvin, presente día y noche, verano e invierno, sin importar hacia qué parte del cielo apuntaran la antena. Venía de todas direcciones con la misma intensidad. No podía ser una fuente terrestre, ni una fuente en nuestra galaxia. Tenía que venir de más allá. Finalmente, desesperados, contactaron a un grupo de astrofísicos de la cercana Universidad de Princeton. Robert Dicke, Jim Peebles, Peter Roll y David Wilkinson habían estado, de hecho, construyendo su propio detector para buscar exactamente esa radiación de fondo. Cuando Dicke recibió la llamada telefónica de Penzias, describiendo su misterioso ruido, se volvió hacia sus colegas y dijo simplemente: «Muchachos, nos han ganado. Lo que Penzias y Wilson habían descubierto era la radiación cósmica de fondo, el eco del Big Bang, la luz más antigua del universo, emitida hace 13,800 millones de años, cuando el cosmos tenía apenas 380.000 años de edad, y el plasma primordial se había enfriado lo suficiente para volverse transparente por primera vez. Esa luz había estado viajando por el espacio desde entonces, estirándose a medida que el universo se expandía, enfriándose gradualmente hasta convertirse en el débil murmullo de microondas que su antena había captado. Los dos equipos publicaron sus resultados simultáneamente en el Astrophysical Journal en 1960. Penzias y Wilson describieron sus observaciones en un artículo cuidadosamente técnico. Dicke y sus colegas proporcionaron la interpretación cosmológica. Era el nacimiento de una nueva era en nuestra comprensión del universo. Este descubrimiento les valió a Penzias y Wilson el Premio Nobel de Física en 1978. Pero más importante aún, proporcionó la primera evidencia sólida de que el universo había tenido un comienzo, un momento específico en el que todo empezó, una fecha de nacimiento cósmica que los científicos pasarían las siguientes décadas refinando con precisión cada vez mayor. Pero aquí surge la pregunta más profunda de todas. ¿Qué había antes de ese momento? ¿Y qué ocurrió exactamente en el instante del Big Bang? Para responder esas preguntas, debemos adentrarnos en territorios donde la física misma comienza a desmoronarse. Debemos hablar de fracciones de tiempo tan pequeñas que desafían la comprensión humana. Debemos explorar el primer segundo de la existencia. Un segundo que contenía más drama, más transformación, más creación que todos los miles de millones de años que vinieron después. Imagina que pudieras retroceder en el tiempo hasta el momento exacto del Big Bang. No estarías observando una explosión en el sentido convencional, como una bomba que detona en un espacio preexistente. No habría un punto central, desde donde todo se expandiera hacia un vacío que ya estaba ahí esperando. El concepto mismo es radicalmente diferente. El espacio mismo se estaba creando. El tiempo mismo estaba naciendo. Las dimensiones que damos por sentadas, arriba y abajo, izquierda y derecha, antes y después, estaban emergiendo de algo que ni siquiera podemos llamar nada, porque la nada implica un espacio vacío, y el espacio todavía no existía. Es difícil, quizás imposible, para nuestros cerebros visualizar esto. Evolucionamos en un mundo de 3 dimensiones espaciales y una temporal. Nuestras intuiciones están calibradas para la sabana africana, no para las singularidades cosmológicas. Pero las matemáticas de la física nos permiten extrapolar hacia atrás, hacia condiciones cada vez más extremas, hasta que incluso las ecuaciones dejan de tener sentido. Los físicos han dividido ese primer segundo en épocas, cada una más breve y más extrema que la anterior. Son nombres que suenan a ciencia ficción. La era de Planck, la era de la gran unificación, la era electrodébil, la era de los quarks, la era hadrónica. Cada una duró menos que la anterior, y cada una vio transformaciones más dramáticas. La primera de todas, la más misteriosa, se llama la era de Planck. La era de Planck duró aproximadamente 10⁻⁻43 segundos. Ese número merece una pausa para contemplarlo. Es un 0, seguido de un punto decimal, seguido de 42 ceros más, y luego un 1. Es un intervalo de tiempo tan infinitesimalmente pequeño que las palabras pierden su significado al intentar describirlo. Para poner esto en perspectiva de otra manera, si tomaras un segundo y lo dividieras en tantas partes como segundos hay desde el Big Bang hasta hoy, cada una de esas partes sería todavía enormemente más larga que la era de Planck. Es como comparar el tamaño de un átomo con el tamaño del universo observable, y luego hacer esa comparación otra vez. Durante esta era incomprensiblemente breve,
Las 4 fuerzas fundamentales del universo estaban unificadas en una sola superfuerza: la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte que mantiene unidos a los protones y neutrones, y la fuerza nuclear débil responsable de ciertos tipos de radioactividad. Todas eran manifestaciones de un único fenómeno primordial. La temperatura era tan alta, aproximadamente 10 elevado a 32 grados Kelvin, que las leyes de la física tal como las conocemos simplemente no aplicaban. Para darte una idea, el núcleo del Sol está a unos 15 millones de grados. La era de Planck era miles de billones de veces más caliente que eso. A esas temperaturas, los conceptos de partícula y onda, de espacio y tiempo, de materia y energía, se disuelven en una espuma cuántica, donde nada es sólido, nada es estable, nada es predecible. La NASA y los físicos de todo el mundo admiten abiertamente que no sabemos qué ocurrió durante la era de Planck. Nuestras 2 grandes teorías de la física, la relatividad general de Einstein, que describe la gravedad y la estructura del espacio-tiempo, y la mecánica cuántica que describe el comportamiento de las partículas subatómicas, son fundamentalmente incompatibles cuando se aplican a estas condiciones extremas. La relatividad general trata el espacio-tiempo como un continuo suave y curvo. La mecánica cuántica lo trata como un conjunto de probabilidades discretas que fluctúan aleatoriamente. En condiciones normales, podemos usar una teoría u otra dependiendo de la escala. Para planetas y galaxias, usamos la relatividad. Para átomos y electrones, usamos la cuántica. Pero en la era de Planck, ambas escalas colisionan. Necesitamos una teoría que las unifique, una teoría de la gravedad cuántica, y todavía no la tenemos. Es uno de los mayores misterios de la ciencia moderna. El momento más importante de la historia del universo, el instante mismo de la creación, permanece velado en una niebla de ignorancia matemática. Sabemos que algo ocurrió. Sabemos que de alguna manera el universo emergió. Pero los detalles específicos están más allá de nuestro alcance actual. Hay candidatos para esa teoría unificadora. La teoría de cuerdas propone que las partículas fundamentales no son puntos, sino diminutas cuerdas vibrantes, en un espacio de 10 u 11 dimensiones. La gravedad cuántica de bucles sugiere que el espacio-tiempo mismo está hecho de unidades discretas, como los píxeles de una pantalla cósmica. Pero ninguna de estas teorías ha sido confirmada experimentalmente. Permanecen como posibilidades matemáticas elegantes, esperando el día en que podamos probarlas. Pero lo que sí sabemos es lo que vino después de la era de Planck. Y es ahí donde la historia se vuelve verdaderamente extraordinaria. Aproximadamente 10 elevado a menos 36 segundos después del Big Bang, algo extraordinario ocurrió. El universo, que hasta entonces había sido más pequeño que un protón, comenzó a expandirse a una velocidad inconcebible. No estamos hablando de una expansión normal, del tipo que observamos hoy cuando vemos galaxias alejándose unas de otras. Estamos hablando de algo completamente diferente. En una fracción de segundo infinitesimalmente breve, entre 10 elevado a menos 36 y 10 elevado a menos 32 segundos después del Big Bang, el cosmos creció por un factor de al menos 10 elevado a 20. Deja que ese número se asiente en tu mente. El universo se multiplicó por un 1 seguido de 26 ceros. Una región más pequeña que un protón se expandió hasta el tamaño de una naranja, o quizás mucho más grande. Todo el espacio, todo el contenido del cosmos, estirado en un abrir y cerrar de ojos cósmico. Este evento se conoce como inflación cósmica, y es una de las ideas más importantes y controvertidas de la cosmología moderna. El físico Alan Guth propuso la teoría de la inflación en 1980, mientras trabajaba en la Universidad de Stanford. No estaba buscando explicar la expansión del universo temprano. Estaba tratando de resolver un problema completamente diferente: la ausencia de monopolos magnéticos. Los monopolos magnéticos son partículas hipotéticas que tendrían un solo polo magnético, norte o sur, a diferencia de los imanes ordinarios que siempre tienen ambos. Las teorías de gran unificación, que intentan combinar las fuerzas fundamentales, predicen que deberían haberse formado cantidades enormes de monopolos en el universo temprano, pero nunca hemos encontrado ni uno solo. Guth se dio cuenta de que si el universo había pasado por una fase de expansión extremadamente rápida, cualquier monopolo que se hubiera formado habría sido diluido hasta volverse esencialmente indetectable. Era como tomar una gota de tinta y expandirla hasta llenar un océano. Las moléculas de tinta seguirían ahí, pero estarían tan dispersas que nunca encontrarías una.
Pero la inflación hacía mucho más que resolver el problema de los monopolos. Resultó que también resolvía otros dos grandes misterios cosmológicos que habían atormentado a los científicos durante décadas. El primero era el problema del horizonte. Cuando miramos en direcciones opuestas del cielo, hacia regiones del universo separadas por miles de millones de años luz, vemos que la radiación cósmica de fondo tiene casi exactamente la misma temperatura. Pero según los cálculos estándar, esas regiones nunca habrían estado en contacto térmico. La luz no habría tenido tiempo de viajar de una a otra, ni siquiera en los 13,800 millones de años desde el Big Bang. ¿Cómo podían tener la misma temperatura si nunca se habían comunicado? La inflación resuelve esto elegantemente. Antes de la inflación, el universo era tan pequeño que todas sus partes estaban en contacto. Tuvieron tiempo de alcanzar el equilibrio térmico, de homogeneizarse. Luego la inflación estiró esas regiones hasta proporciones cósmicas, llevándolas más allá del horizonte de comunicación mutua, pero conservaron la temperatura uniforme que habían alcanzado cuando todavía estaban juntas. El segundo problema era el de la planitud. Las observaciones muestran que la geometría del espacio es extraordinariamente plana, muy cercana a la geometría euclidiana que aprendemos en la escuela. Pero esto es muy improbable desde un punto de vista teórico. Si el universo hubiera comenzado con una curvatura aunque fuera ligeramente diferente de cero, esa curvatura debería haber crecido con el tiempo. Para que el universo sea tan plano hoy, las condiciones iniciales tendrían que haber sido ajustadas con una precisión de una parte en 10 elevado a 60. Es como equilibrar un lápiz sobre su punta y que permanezca así durante miles de millones de años. La inflación también resuelve esto. La expansión exponencial actuó como un gigantesco rodillo cósmico, aplanando cualquier curvatura que pudiera haber existido. Es como tomar la superficie arrugada de un globo desinflado e inflarlo hasta el tamaño de la Tierra. Cualquier arruga se volvería imperceptible. Pero quizás lo más extraordinario de la inflación es lo que hizo con las fluctuaciones cuánticas. En el mundo cuántico, nada está verdaderamente quieto. Incluso en el vacío más perfecto, hay fluctuaciones constantes, partículas virtuales que aparecen y desaparecen en fracciones de segundo, pequeñas vibraciones en los campos que permean el espacio. Normalmente estas fluctuaciones son increíblemente pequeñas, relevantes solo a escalas subatómicas. Pero durante la inflación, estas diminutas fluctuaciones cuánticas fueron amplificadas hasta escalas cósmicas. Fueron estiradas junto con el espacio mismo, congeladas en el tejido del universo como patrones permanentes. Y esas fluctuaciones se convirtieron en las semillas de todo lo que vemos hoy. Las galaxias, los cúmulos de galaxias, los supercúmulos que se extienden como telarañas a través del cosmos, los vacíos enormes donde apenas hay materia. Todas estas estructuras tienen su origen en esas minúsculas vibraciones cuánticas del universo inflacionario. El cosmos a gran escala es, literalmente, un fenómeno cuántico amplificado. Y aquí está lo que conecta directamente con los 13,800 millones de años que estamos explorando. Esas fluctuaciones dejaron una huella en la radiación cósmica de fondo. Pequeñas variaciones de temperatura, de apenas una parte en 100.000, que los satélites de la NASA y la Agencia Espacial Europea han mapeado con precisión exquisita. El satélite COBE de la NASA detectó estas variaciones por primera vez en 1992, un descubrimiento que le valió el premio Nobel a George Smoot y John Mather. Luego vino Wobbler, que operó desde 2001 hasta 2010, refinando el mapa con mucha mayor resolución. Y finalmente Planck, de la ESA, que entre 2009 y 2013 produjo el mapa más detallado hasta la fecha. Al estudiar el patrón exacto de esas variaciones, los cosmólogos pueden extraer información asombrosa sobre el universo. Pueden medir la cantidad total de materia, la proporción entre materia ordinaria y materia oscura, la geometría del espacio, la tasa de expansión, y pueden calcular la edad del universo con una precisión que habría parecido magia hace apenas unas décadas. 7,87 millones de años, más o menos 20 millones. Esa es la edad del cosmos según los datos de Planck. Conocemos la edad del universo con una precisión mejor que el 0,2%. Es uno de los logros más extraordinarios de la ciencia moderna. Es como si el universo hubiera dejado su fecha de nacimiento escrita en el cielo, codificada en el patrón de esa antigua luz. Solo necesitábamos los instrumentos adecuados para leerla. Pero volvamos a ese primer segundo, porque todavía hay mucho que contar. La inflación terminó aproximadamente 10 elevado a menos 32 segundos después del Big Bang, pero el universo estaba lejos de haberse calmado. Cuando la inflación terminó,
La enorme energía que la había impulsado tuvo que ir a alguna parte. Se convirtió en un mar de partículas fundamentales, en un proceso llamado recalentamiento. El universo se llenó de quarks, antiquarks, electrones, positrones, neutrinos, fotones y muchas otras partículas exóticas que hoy solo podemos crear en los aceleradores más potentes del mundo. La temperatura en este momento era de aproximadamente 10 elevado a 27 grados Kelvin. El universo era un plasma denso y opaco, tan caliente que las partículas se movían a velocidades cercanas a la de la luz, colisionando constantemente, creándose y destruyéndose en un frenesí de energía pura. Y aquí nos encontramos con uno de los grandes misterios de la física. Según todas las leyes que conocemos, la materia y la antimateria deberían haberse creado en cantidades exactamente iguales. Cada vez que se forma un quark, debería formarse también un antiquark. Cada electrón debería venir acompañado de un positrón. Y cuando la materia encuentra antimateria, ambas se aniquilan, convirtiéndose en pura energía en forma de fotones. Si las cantidades hubieran sido perfectamente iguales, toda la materia del universo se habría destruido. No existirían estrellas, ni planetas ni galaxias. No existirías tú, escuchando esto en la tranquilidad de tu habitación. Pero por alguna razón que todavía no comprendemos completamente, hubo una pequeña asimetría. Por cada 1.000 millones de pares de partículas y antipartículas que se aniquilaron, quedó aproximadamente una partícula de materia sin pareja, una parte en 1.000 millones. Esa pequeña fracción, ese residuo aparentemente insignificante, es todo lo que existe hoy. Cada átomo de tu cuerpo, cada estrella en el cielo, cada galaxia en el universo observable, todo proviene de ese excedente mínimo de materia sobre antimateria. Somos, literalmente, los sobrevivientes de una aniquilación casi total. Los físicos llaman a este misterio la asimetría bariónica, y es uno de los problemas abiertos más importantes de la física de partículas. Sabemos que tiene que haber habido algún proceso que favoreció ligeramente a la materia sobre la antimateria, pero no sabemos exactamente cuál. Hay teorías, hay candidatos, pero ninguna respuesta definitiva. La NASA y laboratorios como el CERN en Europa están buscando activamente la respuesta, porque comprender por qué existe la materia es comprender por qué existe cualquier cosa en absoluto. Es una pregunta que toca los fundamentos mismos de la realidad. Mientras tanto, el universo seguía enfriándose y expandiéndose. Aproximadamente 1 millonésima de segundo después del Big Bang, la temperatura había descendido lo suficiente para que los quarks comenzaran a combinarse en partículas más pesadas. Esta transición se llama la época hadrónica y marcó el nacimiento de los protones y neutrones. Hasta este momento, los quarks habían vagado libremente por el plasma primordial, demasiado calientes y energéticos para unirse. Pero ahora, a temperaturas de apenas 1 billón de grados, la fuerza nuclear fuerte pudo finalmente hacer su trabajo. Tríos de quarks se unieron para formar protones, la combinación de 2 quarks arriba y 1 abajo. Otros tríos formaron neutrones, con 2 quarks abajo y 1 arriba. Un segundo después del Big Bang, el universo había cambiado más de lo que cambiaría en los próximos miles de millones de años. Los neutrinos, esas partículas fantasmales que apenas interactúan con la materia ordinaria, se desacoplaron del resto del cosmos. Desde ese momento, han vagado por el universo casi sin interactuar con nada, atravesando planetas y estrellas como si no existieran. Hoy, esos neutrinos primordiales todavía llenan el espacio, aproximadamente 330 por cada centímetro cúbico. En este mismo instante, miles de millones de ellos están atravesando tu cuerpo, mensajeros silenciosos de una era que terminó hace 13,800 millones de años. Los científicos esperan algún día detectar estos neutrinos del Big Bang, el llamado fondo cósmico de neutrinos. Sería una ventana al universo cuando tenía apenas 1 segundo de edad, mucho más antigua que la radiación cósmica de fondo. Pero su detección es extraordinariamente difícil, porque los neutrinos interactúan tan débilmente con la materia que atraviesan detectores enteros sin dejar rastro. El universo tenía 1 segundo de edad. Era un plasma de protones, neutrones, electrones, fotones y neutrinos, demasiado caliente todavía para que se formaran átomos, pero ya conteniendo los ingredientes básicos de toda la materia que existiría. Y lo más extraordinario estaba por venir. Los siguientes 3 minutos fueron cruciales para determinar la composición química del cosmos. A medida que el universo se enfriaba, los protones y neutrones comenzaron a fusionarse para formar los primeros núcleos atómicos. Este proceso se llama nucleosíntesis primordial y es responsable de la abundancia de los elementos más ligeros del universo.
Pero el proceso no fue sencillo. Los neutrones son ligeramente más pesados que los protones, y dejados a su suerte, se desintegran en unos 15 minutos, convirtiéndose en protones mediante la emisión de un electrón y un antineutrino. El universo tenía una carrera contra el tiempo, formar núcleos estables antes de que todos los neutrones desaparecieran. Cuando el cosmos tenía aproximadamente 1 minuto de edad y la temperatura había descendido a unos 1000 millones de grados, comenzó la fusión nuclear. Los protones y neutrones se combinaron para formar deuterio, un isótopo pesado del hidrógeno con un protón y un neutrón. Luego el deuterio se fusionó para formar helio 3 y tritio. Y finalmente, estas partículas se combinaron para formar helio 4, el isótopo estable del helio con 2 protones y 2 neutrones. El proceso continuó durante unos 3 minutos, hasta que el universo se enfrió demasiado para que las reacciones nucleares continuaran. Cuando terminó, las proporciones estaban fijadas para siempre. Aproximadamente el 75% del material bariónico, es decir, la materia ordinaria que forma estrellas y planetas, quedó como hidrógeno. Alrededor del 25% se convirtió en helio, y apenas trazas infinitesimales de elementos más pesados, algo de deuterio que no se fusionó, pequeñas cantidades de helio 3 y diminutas cantidades de litio 7. Estas proporciones son notablemente específicas y han sido verificadas observacionalmente una y otra vez. Cuando los astrónomos miden la abundancia de helio en las estrellas más antiguas, en las nubes de gas primordial, en los confines del universo observable, encuentran siempre aproximadamente el 20. Es exactamente lo que predice la teoría del Big Bang. Esta concordancia es una de las pruebas más convincentes de que nuestra comprensión del universo temprano es correcta. Si el Big Bang no hubiera ocurrido, si el universo hubiera existido eternamente como proponía la antigua teoría del estado estacionario, estas proporciones no tendrían explicación. El helio tendría que haberse formado en las estrellas, pero las estrellas no pueden producir suficiente helio para explicar lo que observamos. Pero después de esos 3 minutos de intensa actividad nuclear, el universo entró en un largo periodo de aparente calma. La temperatura había descendido demasiado para que continuaran las reacciones nucleares, pero todavía era demasiado alta para que se formaran átomos completos. Los electrones vagaban libremente por el cosmos, dispersando constantemente los fotones de luz. El universo era opaco, una niebla brillante de plasma que no permitía que la luz viajara en línea recta. Cada fotón era absorbido y reemitido casi instantáneamente, rebotando de electrón en un baile caótico que no llevaba a ninguna parte. Este estado continuó durante aproximadamente 380.000 años. Imagina eso por un momento. Durante casi 400.000 años, el universo fue una sopa luminosa donde la luz no podía escapar. No había oscuridad, no había sombras, no había contraste, solo un resplandor uniforme que llenaba todo el espacio, sin estrellas, sin galaxias, sin estructuras de ningún tipo. Si hubieras podido flotar en ese plasma primordial, no habrías visto nada excepto un brillo uniforme en todas direcciones. No habrías podido distinguir arriba de abajo, cerca de lejos. Habrías estado inmerso en luz pero incapaz de ver nada. Era un cosmos sin historia, sin eventos, sin drama, solo expansión y enfriamiento y expansión. El universo se estiraba, la temperatura descendía gradualmente, pero nada parecía cambiar. Pero esa monotonía aparente escondía una revolución silenciosa. La gravedad estaba trabajando lentamente, atrayendo la materia hacia las regiones ligeramente más densas que habían heredado de las fluctuaciones cuánticas de la inflación. Semillas invisibles de las futuras galaxias estaban germinando en la oscuridad luminosa del universo joven. La materia oscura, esa sustancia misteriosa que no interactúa con la luz pero que constituye la mayor parte de la masa del cosmos, ya estaba formando estructuras. Halos de materia oscura, concentraciones esféricas de densidad elevada, estaban creciendo lentamente, preparando el escenario para lo que vendría después. Y entonces, aproximadamente 380.000 años después del Big Bang, ocurrió el evento que cambió todo, la recombinación. La temperatura del universo había descendido a unos 3000 grados Kelvin. Todavía era más caliente que la superficie del Sol, pero era lo suficientemente frío para algo extraordinario. Por primera vez en la historia del cosmos, los electrones pudieron unirse a los núcleos atómicos para formar átomos neutros. Los protones capturaron electrones y se convirtieron en átomos de hidrógeno. Los núcleos de helio capturaron sus propios electrones, 2 cada uno. La materia, tal como la conocemos, la materia hecha de átomos con sus núcleos rodeados de nubes electrónicas, había nacido. El nombre recombinación
es un poco engañoso, ya que era la primera vez que electrones y núcleos se combinaban. Sería más preciso llamarlo simplemente combinación. Pero cuando los primeros cosmólogos acuñaron el término, no se dieron cuenta de la ironía, y el nombre histórico ha persistido. Con la formación de átomos neutros, los fotones de luz pudieron finalmente viajar libremente. Ya no había electrones libres que los dispersaran. El universo, que había sido opaco durante 380.000 años, se volvió transparente de repente, como si una niebla cósmica se hubiera disipado en un instante. Esa luz, liberada hace 13,800 millones de años, es exactamente la radiación cósmica de fondo que Penzias y Wilson detectaron en 1900. Es la imagen más antigua que podemos obtener del universo, una fotografía del cosmos cuando era apenas un bebé. Todo lo que ocurrió antes de ese momento está oculto detrás de un velo de plasma opaco, inaccesible a nuestros telescopios de luz. Pero todo lo que ocurrió después está, en principio, disponible para nuestra observación. La luz de la recombinación ha estado viajando por el espacio desde entonces, estirándose a medida que el universo se expande. Lo que originalmente era luz visible, con una temperatura de 3000 grados, se ha enfriado hasta convertirse en microondas con una temperatura de apenas 2,75 grados sobre el cero absoluto. Es el residuo más frío y más antiguo que podemos detectar, un murmullo del amanecer cósmico que llena todo el espacio. Y esa radiación contiene información extraordinaria. Es el mapa más detallado que tenemos del universo primitivo, con sus pequeñas variaciones de temperatura que revelan las semillas de todas las estructuras que existen hoy. Pero la historia del universo después de la recombinación no fue inmediatamente gloriosa. De hecho, el cosmos entró en un periodo conocido con un nombre inquietante: las Edades Oscuras. A pesar de ese nombre, las Edades Oscuras no fueron completamente oscuras en el sentido literal. La radiación cósmica de fondo todavía brillaba, aunque su luz se había desplazado hacia el infrarrojo a medida que el universo se expandía. Pero no había estrellas, no había fuentes de luz visible. El cosmos era un vasto océano de hidrógeno y helio neutros, invisibles y fríos, extendiéndose en todas direcciones sin fin aparente. Durante cientos de millones de años, el universo permaneció en este estado de oscuridad aparente. Si hubieras podido existir en esa época, flotando en el espacio intergaláctico, habrías visto nada. Un vacío negro en todas direcciones, sin un solo punto de luz que rompiera la monotonía. Solo el tenue resplandor infrarrojo de la radiación de fondo, invisible para ojos humanos, llenando el espacio con su calor residual. Pero en ese vacío aparente, la gravedad estaba trabajando silenciosamente. En las regiones donde la densidad era ligeramente mayor, heredadas de las fluctuaciones cuánticas de la inflación, los átomos de hidrógeno se atraían mutuamente. Lentamente, imperceptiblemente, formaban nubes cada vez más densas. La materia oscura jugó un papel crucial en este proceso. Debido a que no interactúa con la luz, la materia oscura comenzó a colapsar bajo su propia gravedad antes de la recombinación, mientras la materia ordinaria todavía estaba atrapada en el plasma luminoso. Formó halos, regiones esféricas de densidad elevada, que actuaron como pozos gravitacionales. Después de la recombinación, la materia ordinaria, ahora neutra y libre del acoplamiento con la luz, cayó hacia esos halos de materia oscura. Las nubes de gas primordial se concentraron en sus centros, creciendo en densidad a medida que más material caía hacia ellas. Esas nubes se fragmentaban en estructuras más pequeñas, concentrándose aún más bajo su propia gravedad. Y en los corazones de las nubes más densas, algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. La presión en el centro de esas nubes crecía a medida que el gas se comprimía. Y con la presión, la temperatura. Los átomos de hidrógeno, que habían estado fríos y quietos durante millones de años, comenzaban a moverse más rápido, a chocar con más frecuencia, a calentarse. Y cuando la temperatura alcanzó aproximadamente 10 millones de grados, ocurrió el milagro. Aproximadamente 100 a 200 millones de años después del Big Bang, la presión y la temperatura en el centro de las nubes primordiales más densas alcanzaron el punto crítico. Los núcleos de hidrógeno, los protones que habían sido creados en el primer segundo del universo, comenzaron a fusionarse. 4 protones se combinaron para formar un núcleo de helio, liberando energía en el proceso. Era la misma reacción que ocurre en el corazón de nuestro Sol, la fusión nuclear que mantiene encendidas a todas las estrellas del cosmos. Pero estas eran las primeras estrellas, las primeras luces en un universo que había estado oscuro durante cientos de millones de años. Las primeras estrellas fueron muy diferentes de las que vemos hoy. Estaban compuestas exclusivamente de hidrógeno y helio, los únicos elementos disponibles en ese momento.
No había carbono, ni oxígeno, ni hierro, ni ninguno de los elementos más pesados que hoy abundan en el universo. Esos elementos todavía no existían, y esa composición química tuvo consecuencias dramáticas. Los elementos pesados, lo que los astrónomos llaman metales, aunque incluyan elementos como el carbono y el oxígeno que no son metales en el sentido químico, juegan un papel importante en el enfriamiento del gas. Cuando el gas se colapsa para formar una estrella, se calienta. Si no puede enfriarse, la presión aumenta y detiene el colapso. Los metales, con sus muchas líneas espectrales, son muy eficientes radiando calor y permitiendo que el gas siga colapsándose. Sin metales, las primeras nubes de gas no podían enfriarse eficientemente. El colapso era más lento, y las nubes tenían que ser mucho más masivas para que la gravedad superara la presión. El resultado fue que las primeras estrellas fueron enormes. Algunas fueron cientos de veces más masivas que nuestro Sol, verdaderos monstruos estelares que habrían empequeñecido a cualquier estrella que existe hoy. Y debido a su enorme masa, estas primeras estrellas vivieron vidas breves y violentas. Una estrella como nuestro Sol quemará su combustible nuclear durante unos 10.000 millones de años. Pero las estrellas masivas, con su gravedad aplastante, queman su combustible mucho más rápido. Las primeras estrellas del universo probablemente vivieron apenas unos pocos millones de años antes de agotar su hidrógeno. Pero en esas breves vidas hicieron algo extraordinario. En sus núcleos fusionaron hidrógeno en helio, como todas las estrellas. Pero cuando el hidrógeno se agotó, no murieron inmediatamente. Sus núcleos se contrajeron, se calentaron aún más y comenzaron a fusionar helio en carbono, luego carbono en oxígeno, luego oxígeno en silicio y finalmente silicio en hierro. Por primera vez en la historia del universo, existían elementos más pesados que el helio, elementos que serían esenciales para la química compleja, para los planetas rocosos, para la vida, elementos que fueron forjados en los hornos nucleares de las primeras estrellas. Pero esos elementos estaban atrapados en los núcleos de las estrellas. Para liberarlos al cosmos, hacía falta algo más dramático, y eso llegó cuando las primeras estrellas murieron. Cuando una estrella masiva agota su combustible nuclear, ocurre algo catastrófico. El núcleo, que ya no genera energía para sostener las capas exteriores, colapsa bajo su propio peso. En una fracción de segundo, material equivalente a la masa del Sol se comprime hasta el tamaño de una ciudad. El colapso se detiene abruptamente cuando la materia alcanza densidades nucleares, y el rebote genera una onda de choque que se propaga hacia afuera. Esa onda de choque arranca las capas exteriores de la estrella y las lanza al espacio a velocidades de miles de kilómetros por segundo. Es una supernova, la explosión más violenta del universo después del Big Bang mismo. Durante unas pocas semanas, una sola supernova puede brillar más que toda una galaxia. Libera más energía en segundos que lo que nuestro Sol producirá en toda su vida de 10.000 millones de años, y dispersa al espacio todos los elementos pesados que la estrella había forjado en su interior. Carbono, oxígeno, nitrógeno, silicio, hierro y decenas de otros elementos son lanzados al medio interestelar. Allí se mezclan con el hidrógeno y helio primordiales, enriqueciendo el gas del que se formarán las siguientes generaciones de estrellas. Las primeras supernovas del universo fueron eventos de proporciones inimaginables. Las estrellas que explotaron eran mucho más masivas que las supernovas que observamos hoy, y sus explosiones fueron correspondientemente más violentas. Algunas pueden haber sido hipernovas, explosiones tan extremas que desgarraron completamente la estrella sin dejar ningún remanente. Estas primeras explosiones estelares tuvieron otro efecto crucial: la intensa luz ultravioleta que emitieron las primeras estrellas, y especialmente la radiación de sus supernovas, comenzó a ionizar el hidrógeno neutro que llenaba el universo. Los fotones energéticos arrancaban electrones de los átomos de hidrógeno, convirtiéndolos nuevamente en plasma. Esta era, conocida como la época de la reionización, transformó el universo una vez más. Las burbujas de gas ionizado alrededor de las primeras estrellas crecieron y se fusionaron, hasta que todo el cosmos volvió a ser un plasma, aunque mucho más tenue y frío que el plasma del universo temprano. El proceso tomó aproximadamente 1.000 millones de años, desde las primeras estrellas hasta la reionización completa del medio intergaláctico. Cuando terminó, el universo se parecía mucho más a lo que observamos hoy. Transparente a la luz, salpicado de galaxias en formación, lleno de elementos pesados que permitirían la química compleja.
Las primeras estrellas dejaron un legado crucial antes de morir. Sembraron el cosmos con los elementos de los que estamos hechos. Cada átomo de carbono en tu cuerpo, cada átomo de oxígeno que respiras, cada átomo de hierro en tu sangre, fue forjado en el núcleo de una estrella que murió hace miles de millones de años. Somos literalmente polvo de estrellas. Y las primeras estrellas del universo, esos faros primordiales que brillaron en las edades oscuras, fueron los ancestros de todo lo que existe hoy. Mientras las primeras estrellas brillaban y morían, otro proceso estaba dando forma al universo a escalas mucho mayores. Las galaxias estaban naciendo. La materia oscura, esa sustancia misteriosa que no emite ni absorbe luz, pero que constituye aproximadamente el 27% del contenido del cosmos, había estado formando estructuras desde antes de la recombinación. Halos de materia oscura, concentraciones esféricas de densidad elevada, habían crecido lentamente bajo la influencia de la gravedad. Dentro de estos halos, la materia ordinaria se acumulaba. El gas caía hacia los centros de los pozos gravitacionales, se calentaba por compresión, radiaba su calor y seguía cayendo. Eventualmente, la densidad en el centro era suficiente para formar estrellas. Las primeras galaxias fueron pequeñas, irregulares, apenas más que cúmulos de estrellas primordiales, envueltos en halos de materia oscura. El telescopio espacial James Webb está ahora observando algunas de estas protogalaxias, viendo la luz que emitieron cuando el universo tenía apenas unos pocos cientos de millones de años. Lo que ha encontrado es sorprendente. Algunas de estas galaxias tempranas son más masivas y más maduras de lo que los modelos predecían. Parecen tener discos bien definidos, bulbos centrales, estructuras que pensábamos que tardaban miles de millones de años en desarrollarse. Es un recordatorio de que nuestra comprensión del universo temprano todavía tiene lagunas. Pero a medida que el tiempo pasaba, estas protogalaxias crecían, se fusionaban unas con otras, combinando sus estrellas, su gas, sus halos de materia oscura. Cada fusión era un evento violento que distorsionaba las formas de las galaxias involucradas, desencadenaba oleadas de formación estelar, alimentaba los agujeros negros en sus centros. Porque sí, las galaxias tienen agujeros negros en sus centros. Prácticamente todas las galaxias grandes que hemos estudiado albergan un agujero negro supermasivo en su núcleo, con masas de millones o miles de millones de veces la masa del Sol. ¿Cómo llegaron allí esos monstruos? Es otro de los grandes misterios de la cosmología. Algunos pueden haberse formado del colapso directo de nubes de gas masivas en el universo temprano. Otros pueden haber comenzado como agujeros negros estelares ordinarios, los remanentes de las primeras estrellas masivas, que luego crecieron consumiendo gas y fusionándose con otros agujeros negros. Lo que sí sabemos es que estos agujeros negros supermasivos jugaron un papel importante en la evolución de las galaxias. Cuando gas cae hacia un agujero negro, se calienta intensamente antes de cruzar el horizonte de eventos. Ese gas caliente emite enormes cantidades de radiación y, en algunos casos, chorros de partículas que se extienden por miles de años luz. Esa energía puede calentar y expulsar el gas de una galaxia, deteniendo la formación de estrellas, o puede comprimir el gas en regiones distantes, desencadenando nuevos brotes de formación estelar. La relación entre los agujeros negros supermasivos y sus galaxias anfitrionas es compleja y bidireccional, un baile cósmico que continúa hasta el día de hoy. El proceso de formación galáctica fue violento y caótico. Galaxias colisionaron y se fusionaron innumerables veces a lo largo de miles de millones de años. Cada fusión dejaba cicatrices, corrientes de estrellas arrancadas de sus galaxias originales, halos estelares extendidos, órbitas excéntricas que revelan la historia de acreción. Nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, fue moldeada por este proceso. Estudios arqueológicos estelares, el análisis de las órbitas y composiciones químicas de las estrellas más antiguas de nuestra galaxia revelan una historia de múltiples fusiones. La Vía Láctea devoró docenas de galaxias más pequeñas a lo largo de su historia, incorporando sus estrellas a su propio cuerpo. Incluso hoy, la Vía Láctea está consumiendo pequeñas galaxias satélites. Las nubes de Magallanes, visibles a simple vista desde el hemisferio sur, están siendo lentamente desgarradas por la gravedad de nuestra galaxia. Y en unos 4.000 millones de años, la Vía Láctea colisionará con Andrómeda, nuestra vecina galáctica más grande, en una fusión que transformará a ambas galaxias por completo. Pero hay algo más en el universo, algo que la NASA y los cosmólogos descubrieron apenas en 1998 y que cambió completamente nuestra comprensión del destino del cosmos: la energía oscura. Durante décadas,
los cosmólogos habían debatido sobre el destino final del universo. ¿Continuaría expandiéndose para siempre, cada vez más frío y vacío? ¿O la gravedad de toda la materia eventualmente detendría la expansión, causando que el cosmos colapsara sobre sí mismo en un Big Crunch, un gran colapso simétrico al Big Bang? La respuesta dependía de cuánta materia contenía el universo. Si había suficiente, la gravedad ganaría. Si no, la expansión continuaría eternamente, aunque desacelerándose gradualmente. Los cosmólogos intentaban medir la densidad del cosmos para determinar su destino. Pero en 1998, dos equipos independientes de astrónomos hicieron un descubrimiento que nadie esperaba. El Supernova Cosmology Project, liderado por Saul Perlmutter, y el HiSeto Supernova Search Team, liderado por Brian Schmidt y Adam Riess, estaban usando supernovas de tipo Ia para medir la tasa de expansión del universo en diferentes épocas. Las supernovas de tipo Ia son explosiones estelares de un tipo particular que ocurren en sistemas binarios cuando una enana blanca acumula suficiente masa de una compañera. Todas alcanzan aproximadamente el mismo brillo máximo, lo que las convierte en candelas estándar. Si sabes qué tan brillante es realmente una supernova, puedes calcular qué tan lejos está comparando su brillo real con su brillo aparente. Lo que los equipos esperaban encontrar era que la expansión del universo se estaba desacelerando, frenada por la gravedad de toda la materia del cosmos. Era lo que predecían todos los modelos. La única pregunta era, ¿qué tan rápido se estaba desacelerando? Lo que encontraron fue lo contrario. Las supernovas distantes eran más tenues de lo esperado. Estaban más lejos de lo que deberían estar si el universo se estuviera desacelerando. La única explicación era que el universo no solo se estaba expandiendo, sino que se estaba expandiendo cada vez más rápido. La expansión estaba acelerando. Este descubrimiento fue tan sorprendente que al principio muchos científicos lo recibieron con escepticismo. Tenía que haber un error. Quizás el polvo interestelar estaba oscureciendo las supernovas distantes, haciéndolas parecer más débiles y por tanto más lejanas. Quizás las supernovas de tipo Ia no eran tan estándar como se pensaba, pero las observaciones fueron confirmadas una y otra vez por diferentes equipos usando diferentes métodos. El polvo fue descartado. Las propiedades de las supernovas fueron estudiadas en detalle. No había error. El universo realmente estaba acelerando. Algo estaba empujando al cosmos hacia afuera, contrarrestando la gravedad a escala cósmica. Los científicos lo llamaron energía oscura, aunque el nombre es más una confesión de ignorancia que una explicación. No sabemos qué es, no sabemos de dónde viene, no sabemos por qué tiene las propiedades que tiene. Perlmutter, Schmidt y Riess recibieron el Premio Nobel de Física en 2011 por su descubrimiento. Pero el misterio que revelaron sigue sin resolver. La energía oscura podría ser una propiedad del espacio mismo, una energía inherente al vacío que permanece constante mientras el universo se expande. Esta posibilidad corresponde a lo que Einstein llamó la constante cosmológica, un término que añadió a sus ecuaciones de la relatividad general en 1917 y que luego desechó como su mayor error cuando se descubrió que el universo se expandía. Irónicamente, ahora parece que Einstein tenía razón, aunque por razones equivocadas. La constante cosmológica, o algo muy parecido a ella, parece ser real, o la energía oscura podría ser algo completamente diferente. Un nuevo campo de energía que permea el cosmos, cuya naturaleza todavía desconocemos. Una modificación de la gravedad a escalas cósmicas que nuestras teorías actuales no capturan. Las posibilidades son numerosas, y distinguir entre ellas es uno de los grandes objetivos de la cosmología contemporánea. Lo que sí sabemos es que la energía oscura constituye aproximadamente el 68% del contenido del universo. La materia oscura representa otro 27%. Y la materia ordinaria, los átomos de los que están hechas las estrellas, los planetas y tú mismo, apenas el 5% del total. Somos una minoría ínfima, en un cosmos dominado por sustancias que no comprendemos. El 95% del universo es un misterio. Si continúa acelerando la expansión, el destino del cosmos será muy diferente de lo que imaginábamos hace apenas unas décadas. En unos pocos miles de millones de años, la expansión acelerada comenzará a tener efectos notables a escalas locales. Las galaxias distantes se alejarán de nosotros cada vez más rápido, hasta que su luz ya no pueda alcanzarnos. Una por una, desaparecerán de nuestro horizonte observable. En unos 100.000 millones de años, solo nuestra propia galaxia, fusionada para entonces con Andrómeda, y varias otras vecinas en un conglomerado que los astrónomos han llamado Milkdrómeda,
será visible en el cielo. Todo lo demás se habrá desvanecido más allá del horizonte cósmico, llevado por la expansión del espacio más rápido de lo que la luz puede viajar. Los astrónomos del futuro lejano, si los hay, no tendrán manera de saber que el universo alguna vez estuvo lleno de otras galaxias. No verán la radiación cósmica de fondo, que se habrá diluido hasta volverse indetectable. No tendrán evidencia del Big Bang. Para ellos, el cosmos parecerá una única isla de estrellas en un océano infinito de vacío, estático e inmutable. Es una perspectiva inquietante. El universo está borrando gradualmente las pruebas de su propio origen. Y luego, en escalas de tiempo aún más vastas, las propias estrellas se apagarán. Las más grandes explotarán como supernovas, dejando atrás estrellas de neutrones y agujeros negros. Las más pequeñas, las enanas rojas que ahora son las más comunes del cosmos, arderán durante trillones de años antes de enfriarse gradualmente, hasta convertirse en cenizas frías. En unos 100 trillones de años, la última estrella del universo se apagará. El cosmos entrará en una era de oscuridad perpetua, poblada solo por los cadáveres de estrellas muertas, enanas blancas enfriándose lentamente, estrellas de neutrones girando cada vez más despacio, agujeros negros flotando en el vacío. Incluso esos remanentes eventualmente desaparecerán. Los protones, que creíamos eternamente estables, podrían decaer en escalas de tiempo de 10 elevado a 40 años, desintegrando la materia ordinaria en radiación. Los agujeros negros se evaporarán por radiación de Hawking, un proceso cuántico que predijo Stephen Hawking en 1974, aunque los más grandes tardarán 10 elevado a 100 años o más en desaparecer. Eventualmente, en un futuro tan lejano que los números pierden significado, el universo entrará en lo que los físicos llaman muerte térmica, un estado de equilibrio máximo donde no hay gradientes de energía, no hay procesos ordenados, no hay posibilidad de vida o pensamiento. Solo un vacío cada vez más frío, cada vez más oscuro, cada vez más vacío, expandiéndose eternamente hacia la nada. Es una imagen melancólica quizás, pero también está extraordinariamente lejos en el futuro. Entre ahora y entonces hay trillones de años de posibilidades. Trillones de años en los que la vida podría evolucionar en innumerables mundos, las civilizaciones podrían surgir y explorar las estrellas, los seres conscientes podrían maravillarse ante el cosmos como lo hacemos nosotros esta noche. El universo tiene 13,800 millones de años. Es un bebé cósmico comparado con lo que le espera. La mayor parte de la historia del cosmos todavía no ha ocurrido. Estamos viviendo cerca del principio, no del final. Hemos viajado desde el primer instante del Big Bang hasta el futuro distante del universo. Hemos explorado la era de Planck, la inflación cósmica, la nucleosíntesis primordial, la recombinación, las edades oscuras, el nacimiento de las primeras estrellas, la formación de las galaxias y el descubrimiento de la energía oscura. Hemos recorrido 13,800 millones de años de historia cósmica, en el tiempo que toma una noche. Y a través de todo esto, una pregunta ha permanecido implícita. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Somos criaturas pequeñas en un universo vasto. La Tierra es un punto azul pálido en la inmensidad del espacio, como lo llamó Carl Sagan. Nuestras vidas son breves parpadeos comparadas con las escalas de tiempo cósmicas. Todo lo que la humanidad ha logrado, todas nuestras civilizaciones, nuestras guerras, nuestras obras de arte, nuestros amores y sufrimientos, todo cabe en una fracción infinitesimal de la historia del universo. Y sin embargo, hay algo extraordinario en nuestra existencia. Somos el universo que se contempla a sí mismo. Somos la materia que ha evolucionado hasta ser consciente de su propio origen. Los átomos que forman tu cuerpo fueron forjados en el interior de estrellas que murieron hace miles de millones de años. El hierro en tu sangre, el calcio en tus huesos, el oxígeno que respiras, todos fueron creados en hornos nucleares cósmicos y dispersados por supernovas. Eres, literalmente, polvo de estrellas que ha aprendido a preguntarse de dónde viene. Eso te hace parte de algo mucho más grande que tú mismo. No estás separado del universo, observándolo desde afuera. Eres el universo, experimentándose a sí mismo desde dentro. Cada pensamiento que tienes, cada emoción que sientes, cada sueño que sueñas, es el cosmos manifestándose de una manera única e irrepetible. En todo el universo observable, con sus 2 trillones de galaxias y sus incontables estrellas, no sabemos de ningún otro lugar donde la materia haya desarrollado la capacidad de contemplar su propio origen. Podría haberlo, probablemente lo hay, pero no lo hemos encontrado todavía. Por lo que sabemos, somos extraordinariamente raros. Somos la manera que tiene el universo de conocerse a sí mismo.
Y cuando miramos hacia las estrellas, cuando contemplamos la luz que ha viajado miles de millones de años para alcanzarnos, estamos completando un circuito cósmico. La luz que fue emitida por el plasma primordial hace 13,800 millones de años, ahora está siendo procesada por cerebros hechos de átomos forjados en estrellas, generando pensamientos sobre el origen del universo. Es una simetría hermosa, una conexión profunda entre el observador y lo observado. Los 13,800 millones de años que hemos explorado esta noche son un número extraordinario. Es el resultado de décadas de observaciones meticulosas, de satélites espaciales y telescopios terrestres, de teorías matemáticas y experimentos de física de partículas. Es uno de los logros más impresionantes de la ciencia humana, y sin embargo, también es un número que encierra misterios profundos. No sabemos qué causó el Big Bang, no sabemos qué había, si es que había algo, antes de ese momento. No sabemos por qué las constantes fundamentales del universo tienen los valores específicos que tienen, valores que parecen ajustados de manera precisa para permitir la existencia de estrellas, planetas y vida. No sabemos qué es la materia oscura, esa sustancia que constituye la mayor parte de la masa del cosmos, pero que nunca hemos detectado directamente. No sabemos qué es la energía oscura, esa fuerza misteriosa que está acelerando la expansión del universo hacia un destino de frío y vacío eterno. No sabemos si estamos solos. En los miles de millones de galaxias del universo observable, cada una con miles de millones de estrellas, cada estrella potencialmente rodeada de planetas, ¿es la Tierra el único lugar donde ha surgido la vida? Hay otras mentes contemplando el cosmos esta noche, preguntándose las mismas preguntas que nos hacemos nosotros. Estos misterios no son fracasos de la ciencia, son invitaciones, son las fronteras del conocimiento, los lugares donde lo conocido se encuentra con lo desconocido, donde las preguntas superan a las respuestas. La NASA sigue explorando. El telescopio espacial James Webb está observando las galaxias más antiguas, acercándose cada vez más a las primeras estrellas, al amanecer cósmico. Nuevos detectores buscan partículas de materia oscura en minas profundas y en colisionadores de alta energía. Nuevos satélites mapean la estructura del universo con precisión cada vez mayor, buscando pistas sobre la naturaleza de la energía oscura. Y cada descubrimiento abre nuevas preguntas. Eso es lo hermoso de la ciencia. No es un cuerpo estático de verdades establecidas, sino un proceso dinámico de exploración. Lo que creemos saber hoy puede ser refinado, expandido o incluso revolucionado mañana. El universo tiene 13,800 millones de años. Es un hecho establecido, medido con precisión asombrosa. Pero es también una puerta hacia misterios más profundos, hacia preguntas que quizás nunca podamos responder completamente. Y eso está bien. Hay belleza en el misterio, hay asombro en no saber, hay maravilla en contemplar un cosmos que supera nuestra comprensión. Y así llegamos al final de nuestro viaje, aunque en realidad el viaje nunca termina. Afuera de tu ventana, si pudieras ver más allá de las nubes, más allá de las luces de la ciudad, verías las mismas estrellas que han acompañado a la humanidad desde el principio. Orión cazando eternamente a través del cielo invernal, la Osa Mayor señalando hacia el norte, las Pléyades brillando como joyas diminutas en la oscuridad. Esas estrellas están lejos, pero en términos cósmicos son nuestras vecinas más cercanas. Están en nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, ese río de luz que cruza el cielo en las noches más oscuras. Y más allá de la Vía Láctea, hay otras galaxias. Andrómeda, la galaxia del Triángulo, los cúmulos y supercúmulos que se extienden hasta los confines del universo observable. Miles de millones de islas de estrellas, cada una con su propia historia, cada una heredera del Big Bang primordial. Toda esa inmensidad, toda esa complejidad, todo ese esplendor surgió de un punto más pequeño que un átomo hace 13,800 millones de años. La singularidad primordial contenía todo lo que existe, todo lo que existirá, comprimido en un espacio de densidad infinita. Y en un instante, en una fracción de segundo más breve que cualquier intervalo que podamos medir, comenzó a expandirse hacia lo que vemos hoy. Y en algún lugar de ese cosmos inmenso, en un brazo de una galaxia espiral ordinaria, alrededor de una estrella amarilla de tamaño medio, un pequeño planeta rocoso se formó hace 4.500 millones de años. Y en ese planeta, la materia se organizó de maneras cada vez más complejas, hasta que eventualmente surgió algo capaz de contemplar las estrellas y preguntarse de dónde venían. Tú eres el resultado de esa historia. Los átomos de tu cuerpo han viajado a través de miles de millones de años y miles de millones de kilómetros para llegar hasta aquí, hasta este momento, hasta esta noche. Y ahora, mientras el sueño se acerca,
puedes dejar que todos estos pensamientos se asienten suavemente. No necesitas retenerlos, no necesitas comprenderlos completamente. Solo déjalos flotar en la oscuridad de tu mente, como estrellas flotando en la oscuridad del espacio. El universo existió durante miles de millones de años, antes de que nacieras, y continuará existiendo durante trillones de años después de que te hayas ido. Pero en este momento, en este preciso instante, estás aquí, vivo, consciente, parte del cosmos que se contempla a sí mismo. Y eso es suficiente. El universo tiene 13,800 millones de años, y en todo ese tiempo, solo ha habido un tú, una configuración única de átomos que nunca se repitió antes y que nunca se repetirá después. Un patrón irrepetible en el tejido del cosmos. Eso te hace infinitamente precioso, no a pesar de tu fugacidad, sino precisamente por ella. Eres un momento único en la eternidad, una nota singular en la sinfonía del universo. El sueño viene ahora, suave como la luz de las estrellas distantes. Tu respiración se vuelve más lenta, más profunda. Tu mente se aquieta, dejando atrás las preocupaciones del día, las tensiones de la vida cotidiana. Y mientras duermes, el universo continuará su danza eterna. Las galaxias girarán. La luz viajará a través del vacío, llevando mensajes del pasado hacia futuros todavía no imaginados. Descansa ahora. Eres parte de todo esto. Y todo esto es parte de ti. El misterio de los 13,800 millones de años te acompañará en tus sueños. Y mañana cuando despiertes, las estrellas seguirán ahí, esperando a que las contemples una vez más. Buenas noches. El universo vela por ti. Ha estado haciéndolo durante 13,800 millones de años. Fin. Pero antes de que el sueño te envuelva por completo, permíteme contarte algo más. Algo sobre lo que significa verdaderamente contemplar un número como 13,800 millones de años. Cuando los primeros humanos miraron hacia el cielo nocturno, hace quizás 100.000 años en las sabanas de África, no tenían manera de saber lo que estaban viendo. Para ellos, las estrellas eran misterios, luces fijas en una bóveda oscura que giraba sobre sus cabezas. Algunos pensaron que eran agujeros en un gran domo, a través de los cuales se filtraba la luz de un fuego celestial. Otros imaginaron que eran los ojos de los dioses, observando las acciones de los mortales. Durante milenios, la humanidad inventó historias para explicar el cielo, constelaciones que representaban héroes y monstruos, planetas que eran dioses vagando entre las estrellas fijas, cometas que presagiaban desastres, el sol que era arrastrado a través del cielo por un carro dorado. Estas historias eran hermosas a su manera. Conectaban a las personas con el cosmos, daban significado a los movimientos celestiales, proporcionaban un sentido de orden en lo que de otra manera sería un vacío incomprensible. Pero no eran ciertas, al menos no en el sentido literal. La ciencia moderna ha reemplazado esas historias con algo diferente, con mediciones, con ecuaciones, con números como 13 millones de años. Y algunas personas sienten que algo se ha perdido en el proceso, que el universo de la ciencia es frío y mecánico, desprovisto de la magia que tenían las antiguas leyendas. Pero yo no lo veo así, y mientras te deslizas hacia el sueño, quiero compartir contigo una manera diferente de ver las cosas. La historia que la ciencia cuenta sobre el universo es, a su manera, más asombrosa que cualquier mito que la humanidad haya inventado. Es la historia de cómo la materia más simple, hidrógeno y helio, se transformó gradualmente en estrellas, en planetas, en océanos, en células, en cerebros capaces de preguntarse sobre su propio origen. Es la historia de cómo pequeñas fluctuaciones cuánticas, en el primer instante del tiempo se convirtieron en galaxias que contienen cientos de miles de millones de soles. Es la historia de cómo átomos forjados en explosiones estelares hace miles de millones de años ahora forman los ojos con los que miras las estrellas de donde vinieron. Es una historia de conexión profunda. No estamos separados del cosmos. Somos el cosmos. Cada átomo de tu cuerpo ha estado viajando por el universo durante miles de millones de años antes de llegar a ti. Y después de que tu vida termine, esos átomos continuarán su viaje, formando parte de otras estrellas, otros planetas, quizás otras formas de vida. Nada se pierde en el universo. La materia y la energía se transforman eternamente, pasando de una forma a otra, de una estructura a otra. Eres un patrón temporal en ese flujo eterno, una configuración momentánea de átomos antiguos que por un breve instante ha adquirido la capacidad de contemplarse a sí misma. Eso no es frío ni mecánico, es profundamente hermoso. Es la realización de que perteneces a algo mucho más grande que tú mismo, que tu existencia está entretejida con la existencia de todo lo demás,
que el universo y tú no son cosas separadas. Las antiguas leyendas hablaban de héroes y dioses que vivían en el cielo. La ciencia nos dice que todos somos descendientes de las estrellas. ¿Cuál de las dos historias es más maravillosa? Hay una palabra en el idioma portugués que no tiene traducción exacta a otros idiomas. Saudade. Describe una nostalgia profunda, un anhelo melancólico por algo que está ausente, quizás por un hogar al que no podemos volver. A veces, cuando contemplo el universo, siento algo parecido. Un anhelo por algo que no puedo nombrar exactamente. Una sensación de que pertenezco a algo mucho más grande que mi vida cotidiana, pero que está infinitamente fuera de mi alcance. Las estrellas están tan lejos, las galaxias son tan vastas, el tiempo cósmico es tan largo comparado con una vida humana. Hay algo melancólico en esa inmensidad, en saber que nunca visitaremos esas luces distantes, que la mayoría del universo permanecerá para siempre más allá de nuestro alcance. Pero también hay consuelo en esa inmensidad, porque aunque las estrellas están lejos, estamos hechos de la misma sustancia. Aunque las galaxias son inaccesibles, compartimos con ellas un origen común. Aunque el tiempo cósmico es vasto, cada momento de nuestra existencia está conectado con todos los demás momentos, desde el Big Bang hasta el futuro distante. El universo no es un lugar extraño donde estamos perdidos, es nuestro hogar, el único hogar que hemos conocido, el único hogar que conoceremos. Y cuando miramos hacia las estrellas, no estamos mirando hacia algo ajeno, estamos mirando hacia nuestra familia extendida, hacia los otros hijos del Big Bang, hacia las otras manifestaciones de la materia y la energía que compartimos. La Tierra puede ser pequeña, pero está hecha de polvo de estrellas. Nuestras vidas pueden ser breves, pero están conectadas con la eternidad. Podemos sentirnos solos en la vastedad del espacio, pero llevamos el cosmos dentro de nosotros. Esa es, quizás, la lección más profunda de los 13,800 millones de años. No somos visitantes en un universo extraño, somos expresiones del universo mismo, maneras que tiene el cosmos de experimentarse, de conocerse, de preguntarse sobre su propia naturaleza. Y cuando duermas esta noche, cuando tus pensamientos se disuelvan en sueños, seguirás siendo parte de ese cosmos. Los procesos físicos continuarán en cada célula de tu cuerpo. Los átomos seguirán vibrando según las mismas leyes que gobiernan las estrellas. Tu conciencia puede desvanecerse temporalmente, pero tu conexión con el universo permanecerá intacta. Porque esa conexión no es algo que tengas, es algo que eres. Antes de que el sueño te reclame, hay algunas preguntas más que quiero dejar flotando en tu mente. No porque necesiten respuestas esta noche, sino porque son el tipo de preguntas que vale la pena contemplar, el tipo de misterios que dan sabor a la existencia. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Esta es quizás la pregunta más profunda que podemos hacer. El universo existe, pero no tenía ninguna obligación de existir. No hay ninguna razón obvia por la que debería haber un cosmos en lugar de un vacío eterno. La física puede explicar cómo el universo evolucionó una vez que existía, pero no puede explicar por qué existe en primer lugar. Algunos filósofos argumentan que la pregunta misma no tiene sentido, que preguntar por qué hay algo presupone que nada es de alguna manera más natural o probable, lo cual no es obvio. Otros sugieren que el universo podría ser necesario de alguna manera que todavía no comprendemos, que su existencia podría derivarse de principios matemáticos o lógicos fundamentales. No hay consenso. La pregunta permanece abierta, flotando en el límite entre la física, la filosofía y la teología. ¿Está el universo ajustado para la vida? Las constantes fundamentales de la física, la fuerza de la gravedad, la carga del electrón, la masa del protón, tienen valores muy específicos, y resulta que si esos valores fueran ligeramente diferentes, el universo sería incapaz de producir estrellas, planetas o vida. Si la gravedad fuera un poco más fuerte, las estrellas quemarían su combustible demasiado rápido para que la vida evolucionara. Si fuera más débil, nunca se habrían formado galaxias. Si la fuerza nuclear fuerte fuera diferente, no existirían los elementos pesados. Si la constante cosmológica fuera mayor, el universo se habría expandido tan rápido que no se habrían formado estructuras. ¿Es esto evidencia de diseño o simplemente refleja el hecho de que solo en universos con estas propiedades pueden existir observadores para preguntarse sobre ellas? Hay infinitos universos con diferentes constantes y nosotros simplemente existimos en uno de los raros que permite la vida. Estas preguntas están en el corazón del debate científico y filosófico contemporáneo. No tienen respuestas fáciles. ¿Estamos solos? En los miles de millones de galaxias del universo observable, cada una con miles de millones de estrellas, cada estrella potencialmente rodeada de planetas,
¿Es la Tierra el único lugar donde ha surgido la vida? ¿La única roca donde la materia se ha organizado hasta volverse consciente? Las probabilidades parecen sugerir que no. El universo es demasiado grande, demasiado antiguo, demasiado lleno de oportunidades para que la Tierra sea única. Y sin embargo, después de décadas de búsqueda, no hemos encontrado ninguna evidencia de vida extraterrestre, ni señales de radio, ni huellas químicas, ni visitantes de otros mundos. Este silencio tiene un nombre: la paradoja de Fermi. Si la vida es común en el universo, ¿dónde está todo el mundo? Hay muchas respuestas posibles. Quizás la vida es más rara de lo que pensamos. Quizás las civilizaciones tienden a autodestruirse antes de poder comunicarse a través del espacio. Quizás están ahí, pero no hemos buscado lo suficiente, o no estamos buscando de la manera correcta. O quizás estamos verdaderamente solos, la única chispa de conciencia, en un cosmos por lo demás inconsciente. No lo sabemos, y esa ignorancia es al mismo tiempo humillante y estimulante. Vivimos en una era extraña. Por un lado, sabemos más sobre el universo que cualquier generación anterior. Hemos medido la edad del cosmos con precisión de fracciones de porcentaje. Hemos mapeado la estructura a gran escala del universo. Hemos identificado los componentes fundamentales de la materia y las fuerzas que los gobiernan. Por otro lado, cuanto más sabemos, más nos damos cuenta de cuánto ignoramos. La materia oscura, la energía oscura, el origen de la vida, la naturaleza de la conciencia. Cada respuesta genera nuevas preguntas. Cada misterio resuelto revela misterios más profundos. Algunas personas encuentran esto frustrante. Preferirían un universo completamente explicado, donde todas las preguntas tuvieran respuestas claras, donde no quedaran misterios por resolver. Pero yo creo que hay belleza en el no saber. Hay asombro en contemplar preguntas que quizás nunca tendrán respuesta. Hay humildad en reconocer los límites de nuestra comprensión. El universo no nos debe explicaciones. No está obligado a ser comprensible. El hecho de que podamos entender algo, de que las matemáticas humanas puedan describir el comportamiento de las estrellas y las galaxias, es en sí mismo un misterio maravilloso. Albert Einstein dijo una vez que lo más incomprensible del universo es que sea comprensible. Y tenía razón. No hay ninguna razón a priori por la que las leyes de la física deberían ser elegantes, o simples, o accesibles a la mente humana. Podrían haber sido arbitrarias, caóticas, imposibles de descifrar, pero no lo son. El universo parece estar escrito en un lenguaje matemático que podemos aprender. Y eso es, a su manera, tan asombroso como cualquier cosa que hayamos descubierto sobre él. El sueño se acerca ahora con más insistencia. Puedo sentirlo en el ritmo de estas palabras, en la manera en que los pensamientos comienzan a desdibujarse en los bordes. Hemos viajado juntos a través de 13.800 millones de años. Hemos contemplado el primer instante de la creación, la inflación cósmica, la nucleosíntesis primordial. Hemos visto nacer las primeras estrellas en la oscuridad de las edades oscuras. Hemos observado la formación de galaxias, la dispersión de elementos pesados por supernovas, el lento desarrollo de estructuras cósmicas. Y hemos reflexionado sobre lo que todo esto significa para nosotros, aquí, ahora, en este pequeño planeta azul que gira alrededor de una estrella ordinaria en el brazo de una galaxia espiral. No tengo todas las respuestas. Nadie las tiene. Pero espero haberte transmitido algo del asombro que siento cuando contemplo el cosmos. Ese sentido de maravilla que surge cuando realmente comprendes la escala de las cosas, la profundidad del tiempo, la vastedad del espacio. Porque el asombro es, quizás, la respuesta más apropiada al universo. No la certeza, no la explicación completa, sino la apertura a lo desconocido, la disposición a maravillarse ante lo que no comprendemos. Los niños nacen con esa capacidad de asombro. Miran el mundo con ojos nuevos. Preguntan, ¿por qué?, sin cesar, se maravillan ante cosas que los adultos dan por sentadas. Pero a menudo, a medida que crecemos, perdemos esa capacidad. Nos acostumbramos al mundo. Dejamos de preguntarnos. Contemplar el cosmos puede ayudarnos a recuperar ese asombro. Puede recordarnos que el mundo no es obvio, que la existencia no es trivial, que hay misterios profundos esperando ser explorados en cada dirección que miramos. Y cuando despertemos mañana, el universo seguirá ahí. Las estrellas que brillaron sobre los dinosaurios seguirán brillando. La radiación cósmica de fondo seguirá llenando el espacio con su murmullo primordial. Las galaxias seguirán girando en su danza eterna. Y nosotros seguiremos aquí, al menos por un tiempo más, capaces de contemplar, de preguntarnos, de maravillarnos, capaces de mirar hacia el cielo y sentir esa conexión profunda con todo lo que existe. Esa capacidad es un regalo.
no la desperdicies. Así que ahora, mientras la noche se profundiza y el sueño te llama, quiero dejarte con una última imagen. Imagina que pudieras flotar sobre la Tierra, en el espacio, mirando hacia abajo a nuestro pequeño planeta. Verías los océanos azules, los continentes verdes y marrones, las nubes blancas arremolinándose en la atmósfera. Verías las luces de las ciudades en el lado nocturno, evidencia de una civilización tecnológica que ha surgido en este mundo. Ahora imagina que pudieras alejarte más, viendo la Tierra encogerse hasta ser solo un punto de luz junto a la Luna. Verías el Sol brillando a la distancia, y los otros planetas del sistema solar, siguiendo sus órbitas silenciosas. Sigue alejándote. El Sol se convierte en una estrella más entre miles de millones, una luz ordinaria en el brazo de la Vía Láctea. Nuestra galaxia se revela como una espiral majestuosa, 100.000 años luz de diámetro, hogar de 200.000 millones de soles. Más lejos todavía, la Vía Láctea se une al grupo local, nuestro pequeño vecindario de galaxias. Y el grupo local es solo una molécula en el supercúmulo de Virgo, que a su vez es parte de estructuras aún mayores, filamentos y paredes de galaxias, que se extienden a través de miles de millones de años luz. Y en algún lugar de toda esa inmensidad, hay un pequeño planeta donde seres conscientes miran hacia las estrellas y se preguntan de dónde vienen. Ese eres tú, ese somos todos nosotros. Pequeños, sí, fugaces, ciertamente, pero también extraordinarios. Somos el universo que se ha vuelto consciente de sí mismo, la materia que ha aprendido a preguntarse sobre su propio origen. Y eso es algo que vale la pena celebrar, incluso mientras nos deslizamos hacia el sueño, incluso mientras nuestros pensamientos se disuelven en la oscuridad de la noche. El universo tiene 13,800 millones de años, y en todo ese tiempo ha producido muchas cosas maravillosas: estrellas, galaxias, planetas, océanos, bosques, criaturas de todo tipo. Pero quizás lo más maravilloso de todo es esto: seres que pueden contemplar todo lo demás y preguntarse por qué existe. Tú eres uno de esos seres. Esta noche, antes de dormir, has contemplado el cosmos. Has viajado en tu imaginación desde el Big Bang hasta el presente. Has reflexionado sobre tu lugar en la inmensidad del espacio y del tiempo. Y mañana, cuando despiertes, el universo seguirá esperándote, con sus misterios, con sus maravillas, con sus preguntas sin respuesta. Pero por ahora, descansa, duerme bien y sueña con las estrellas. Y el cosmos te arrulla con su silencio antiguo. Las galaxias giran lentamente en la oscuridad. La luz viaja a través de miles de millones de años. Y tú, aquí, ahora, eres parte de todo esto. Siempre lo has sido. Siempre lo serás. Buenas noches. El universo vela por ti. Hay algo que no he mencionado todavía. Algo sobre las personas que dedican sus vidas a descifrar estos misterios cósmicos. En observatorios de todo el mundo, en lugares remotos donde el cielo nocturno todavía es verdaderamente oscuro, hay científicos que pasan sus noches mirando hacia las estrellas. No con los ojos desnudos como lo hacían nuestros ancestros, sino a través de instrumentos extraordinarios que pueden detectar luz que ha viajado miles de millones de años para llegar hasta nosotros. Estos científicos son, en cierto sentido, los guardianes del conocimiento cósmico, herederos de una tradición que se remonta a los primeros humanos que miraron hacia arriba y se preguntaron qué eran esas luces en el cielo. En el desierto de Atacama, en Chile, donde el aire es tan seco y claro que las estrellas apenas parpadean, se encuentran algunos de los telescopios más potentes del mundo. El Very Large Telescope de la ESA, con sus 4 espejos gigantes que pueden trabajar juntos como un único instrumento. El radiotelescopio ALMA, con sus 66 antenas que detectan las ondas de radio emitidas por galaxias distantes. En Hawái, en la cima del Mauna Kea, a casi 400 metros sobre el nivel del mar, se alzan los observatorios Keck, con sus espejos segmentados de 10 metros de diámetro. En las Islas Canarias, el Gran Telescopio Canarias observa el cosmos desde el Roque de los Muchachos. Y en el espacio, liberados de la distorsión de la atmósfera terrestre, orbitan telescopios como el Hubble y el James Webb, mirando más profundamente en el universo de lo que jamás habíamos soñado posible. Detrás de cada uno de estos instrumentos hay personas, ingenieros que diseñaron los espejos y los detectores, técnicos que mantienen los sistemas funcionando noche tras noche, astrónomos que analizan los datos, buscando patrones, midiendo distancias, descifrando los secretos del cosmos. Es un trabajo que requiere paciencia infinita. Una sola observación puede tomar horas o días. Los datos deben ser procesados, calibrados, verificados. Los resultados deben ser comparados con las teorías, y a veces las teorías deben ser modificadas o descartadas,
cuando no coinciden con las observaciones. Y todo esto por un conocimiento que no tiene aplicación práctica inmediata. No puedes construir un puente más fuerte porque sabes la edad del universo. No puedes curar una enfermedad porque entiendes la formación de las galaxias. El conocimiento cosmológico es, en cierto sentido, conocimiento puro, buscado por sí mismo, por el simple deseo de comprender. Hay algo profundamente humano en esa búsqueda, algo que nos distingue de otras formas de vida en la Tierra. Los pájaros no se preguntan de dónde viene la luz del sol. Los peces no contemplan la inmensidad del océano, preguntándose cómo se formó. Solo los humanos, hasta donde sabemos, sienten esa necesidad de comprender el mundo más allá de lo que es necesario para sobrevivir. Y esa necesidad nos ha llevado hasta aquí, hasta el conocimiento de que el universo tiene 13,800 millones de años, hasta la comprensión de que estamos hechos de polvo de estrellas, hasta la conciencia de nuestra pequeñez y, paradójicamente, de nuestra extraordinaria singularidad. Hay algo curioso sobre cómo experimentamos el tiempo. Cuando eres joven, un año parece una eternidad. Los veranos se extienden interminablemente. Las vacaciones parecen durar para siempre. Pero a medida que envejeces, el tiempo parece acelerarse. Los años pasan cada vez más rápido. Las décadas se desvanecen como si fueran meses. Los psicólogos tienen teorías sobre por qué ocurre esto. Una de ellas es que nuestra percepción del tiempo está relacionada con la proporción que representa respecto a nuestra vida total. Cuando tienes 5 años, un año es el 20% de toda tu existencia. Cuando tienes 50, es solo el 2%. El mismo periodo objetivo se siente subjetivamente más corto. Pero sea cual sea la explicación, hay una lección aquí sobre la naturaleza del tiempo. No es algo absoluto, algo que fluye uniformemente para todos. Es algo subjetivo, algo que experimentamos de maneras diferentes dependiendo de nuestra edad, nuestro estado mental, nuestras circunstancias. Y a escala cósmica, el tiempo es aún más extraño. La relatividad de Einstein nos enseñó que el tiempo no es independiente del espacio, sino que están entrelazados en una única entidad llamada espacio-tiempo. El tiempo fluye más lento en campos gravitacionales intensos. Fluye más lento para objetos que se mueven a velocidades cercanas a la de la luz. No hay una hora universal que sea el mismo en todo el cosmos. Para un fotón, una partícula de luz, el tiempo no existe en absoluto. Desde la perspectiva del fotón, el momento de su emisión y el momento de su absorción son el mismo instante, sin importar cuántos miles de millones de años hayan transcurrido para nosotros. Y en las cercanías de un agujero negro, donde la gravedad es tan intensa que distorsiona el espacio-tiempo hasta el límite, el tiempo se ralentiza hasta casi detenerse. Un astronauta que cayera hacia un agujero negro vería el universo entero envejecer y morir mientras él cae durante lo que para él son solo unos momentos. El tiempo, que nos parece tan fundamental, tan inevitable, tan absoluto, resulta ser algo mucho más extraño y más flexible de lo que nuestra intuición sugiere. Es otra de las muchas maneras en que el universo desafía nuestras expectativas, en que la realidad resulta ser más asombrosa que cualquier cosa que hubiéramos imaginado. Y ahora, mientras el sueño se acerca, puedes dejar que el tiempo pierda su urgencia. Las horas de la noche fluirán mientras duermes, pero no las experimentarás. El sol saldrá, como lo ha hecho durante 4.500 millones de amaneceres en este planeta, y eventualmente te despertarás a un nuevo día. Pero el universo continuará su existencia temporal, su danza eterna de materia y energía, de estrellas que nacen y mueren, de galaxias que giran lentamente en la oscuridad. Hay un tipo de silencio que solo puedes experimentar lejos de las ciudades, en lugares donde la contaminación lumínica no oculta las estrellas y el ruido de la civilización no ahoga los sonidos de la naturaleza. Es un silencio profundo, casi tangible, un silencio que parece tener peso, presencia, un silencio que te hace consciente de tu propia respiración, de los latidos de tu corazón, de los pequeños sonidos que normalmente pasan desapercibidos. Pero incluso ese silencio terrestre es ruidoso comparado con el silencio del espacio. En el vacío entre las estrellas, no hay aire que transmita ondas sonoras. Un astronauta flotando en el espacio intergaláctico experimentaría un silencio absoluto, total, perfecto. Podría gritar con toda la fuerza de sus pulmones y no produciría ningún sonido que se propagara más allá de su casco. Las supernovas, las explosiones más violentas del universo, ocurren en completo silencio. Las colisiones de galaxias, eventos que involucran miles de millones de estrellas, no producen ningún estruendo que pueda escucharse. El universo es un lugar de drama inimaginable,
de violencia a escalas que desafían la comprensión, todo desarrollándose en un silencio sepulcral. Hay algo inquietante en esta idea, pero también algo extrañamente pacífico. El universo no necesita testigos, no necesita que nadie escuche sus dramas cósmicos. Las estrellas brillaban durante miles de millones de años antes de que existiera ningún ojo para verlas. Las galaxias giraban en la oscuridad cuando no había ninguna mente para contemplarlas. El cosmos existe por sí mismo, independiente de nuestra observación, indiferente a nuestra presencia. Y sin embargo, aquí estamos, pequeños seres en un pequeño planeta, capaces de romper ese silencio cósmico con nuestras preguntas, nuestras teorías, nuestro asombro. No podemos escuchar el universo, pero podemos verlo. No podemos tocarlo, pero podemos comprenderlo. No podemos visitarlo, pero podemos imaginarlo. Es una forma de comunión quizás, una manera de conectar con algo infinitamente más grande que nosotros. Cuando contemplamos las estrellas, cuando reflexionamos sobre los 13,800 millones de años de historia cósmica, estamos tendiendo un puente sobre el abismo del silencio. Estamos respondiendo al cosmos, aunque el cosmos nunca nos haya llamado. A lo largo de la historia, ha habido personas que han dedicado sus vidas a soñar con las estrellas. Galileo, apuntando su primitivo telescopio hacia Júpiter y descubriendo que tenía lunas, que no todo giraba alrededor de la Tierra. Kepler, trazando las órbitas elípticas de los planetas, con una precisión matemática que parecía milagrosa en su época. Newton, comprendiendo que la misma fuerza que hace caer una manzana, mantiene a la Luna en su órbita. Henrietta Leavitt, contando estrellas variables en placas fotográficas y descubriendo una relación que permitiría medir las distancias cósmicas. Edwin Hubble, usando esa relación para demostrar que el universo era mucho más grande de lo que nadie había imaginado y que estaba expandiéndose. George Gamow, imaginando el Big Bang décadas antes de que se encontrara evidencia de él. Vera Rubin, midiendo las velocidades de las estrellas en galaxias y descubriendo que algo invisible, la materia oscura, debía estar presente. Stephen Hawking, pensando en agujeros negros desde una silla de ruedas y deduciendo que debían emitir radiación. Jocelyn Bell Burnell, notando un pulso regular en sus datos de radio y descubriendo los púlsares. Cada uno de estos soñadores vio más allá de lo que otros veían. Cada uno se atrevió a imaginar un universo diferente del que la sabiduría convencional de su época aceptaba. Y cada uno, a su manera, nos acercó un poco más a la verdad sobre el cosmos que habitamos. Hoy, hay una nueva generación de soñadores de estrellas, investigadores que buscan exoplanetas en las zonas habitables de otras estrellas, físicos que intentan unificar la mecánica cuántica y la gravedad en una teoría del todo, astrobiólogos que diseñan experimentos para detectar señales de vida extraterrestre. No sabemos qué descubrirán, no sabemos qué sorpresas nos depara el cosmos, pero podemos estar seguros de que habrá sorpresas. El universo siempre ha resultado ser más extraño, más maravilloso, más complejo de lo que imaginábamos. Y quizás, en algún momento del futuro, alguien hará un descubrimiento que cambiará todo lo que creemos saber. Quizás encontraremos evidencia de vida en otro mundo. Quizás descubriremos qué es realmente la materia oscura. Quizás comprenderemos por qué existe algo en lugar de nada. O quizás no. Quizás algunos misterios permanecerán para siempre fuera de nuestro alcance. Pero la búsqueda continuará, porque eso es lo que hacemos los humanos. Preguntamos, exploramos, soñamos. Hay algo especial sobre la noche, algo que la humanidad ha sentido desde el principio de los tiempos. Durante el día, el sol domina el cielo. Su luz brillante oculta todo lo demás, hace que el universo parezca pequeño y cercano. Pero cuando el sol se pone y la oscuridad cae, el cosmos se revela en toda su inmensidad. Para nuestros ancestros, la noche era un tiempo de misterio, y a menudo de miedo. Depredadores invisibles acechaban en la oscuridad. Los sonidos se distorsionaban. Las sombras tomaban formas amenazantes. La noche era cuando los espíritus vagaban, cuando los dioses se hacían presentes. Pero la noche también era un tiempo de maravilla. Las estrellas, invisibles durante el día, aparecían por miles, por millones en los cielos más oscuros. La Vía Láctea se extendía de horizonte a horizonte, un río de luz que inspiró mitos en todas las culturas. La luna crecía y menguaba en su ciclo eterno, midiendo el paso del tiempo. Hoy, para muchos de nosotros, la noche ha perdido algo de esa magia. Las luces de las ciudades ocultan las estrellas. El entretenimiento nocturno nos mantiene mirando pantallas en lugar de cielos. Muchas personas nunca han visto realmente la Vía Láctea, nunca han experimentado la oscuridad verdadera de un cielo sin contaminación lumínica. Pero el universo sigue ahí,
esperando. Las estrellas siguen brillando, aunque no las veamos. La radiación cósmica de fondo sigue llenando el espacio, aunque nuestros ojos no puedan detectarla. El cosmos no ha cambiado, somos nosotros los que hemos dejado de mirarlo. Esta noche, mientras te preparas para dormir, quiero que recuerdes que el universo está justo ahí afuera, al otro lado de tu techo, de tu ventana, de las nubes si las hay. Miles de millones de galaxias giran en la oscuridad. Estrellas nacen y mueren. La luz viaja a través de distancias inimaginables. Y tú eres parte de todo eso. No un observador separado, sino un participante en la gran historia del cosmos. Un fragmento del universo que ha desarrollado la capacidad de preguntarse sobre sí mismo. Ese es el regalo de la noche. Nos recuerda nuestra conexión con lo infinito. Nos devuelve a la humildad y al asombro que son nuestra herencia como seres conscientes en un cosmos inmenso y misterioso. Las palabras están llegando a su fin ahora. Este largo viaje a través de 13,800 millones de años está concluyendo, como todas las cosas concluyen eventualmente. Hemos explorado juntos el Big Bang y la inflación cósmica. Hemos contemplado la nucleosíntesis primordial y la recombinación. Hemos visto nacer las primeras estrellas y formarse las primeras galaxias. Hemos reflexionado sobre la materia oscura y la energía oscura, sobre el futuro distante del cosmos, sobre nuestro lugar en la inmensidad del espacio y del tiempo. No espero que recuerdes todos los detalles. Los números se desvanecerán, los nombres se olvidarán, pero espero que algo permanezca, un sentido de conexión con el cosmos, un asombro renovado ante el misterio de la existencia, una apreciación más profunda de lo extraordinario que es estar vivo, ser consciente, ser capaz de preguntarse por estas cosas. El universo no necesita que lo entendamos. Existió durante miles de millones de años sin ninguna mente que lo contemplara, y continuará existiendo durante trillones de años más, mucho después de que la humanidad haya desaparecido. Pero nosotros necesitamos entenderlo, o al menos necesitamos intentarlo, porque esa búsqueda de comprensión es parte de lo que nos hace humanos. Cada civilización ha mirado hacia las estrellas y ha construido historias para explicarlas. Nosotros hemos construido telescopios y satélites, ecuaciones y modelos computacionales. Nuestras historias son diferentes, más precisas, más verificables, pero en el fondo responden a la misma necesidad ancestral, la necesidad de saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y la historia que hemos descubierto es más asombrosa que cualquier mito. Venimos de las estrellas, literalmente. Somos polvo cósmico que ha aprendido a preguntarse por su propio origen, y vamos hacia un futuro desconocido, un futuro que nosotros mismos ayudaremos a moldear con nuestras decisiones y nuestras acciones. Y ahora verdaderamente es hora de dormir. Las palabras se han agotado, los pensamientos se vuelven difusos, como estrellas que se desvanecen con el amanecer. El cuerpo pide descanso, la mente pide silencio. Deja que el sueño venga, no lo resistas. Es natural, es necesario. Es parte del ritmo de la vida que ha existido en este planeta durante miles de millones de años. Mientras duermes, tu cuerpo se reparará, tus memorias se consolidarán, tus sueños tejerán historias a partir de los fragmentos del día, y el universo continuará su existencia eterna, indiferente a si estás despierto o dormido, pero no menos conectado contigo por ello. Mañana habrá un nuevo día, nuevas experiencias, nuevos desafíos, nuevas oportunidades de asombrarte ante el misterio de la existencia. Pero eso es mañana. Ahora es el tiempo de descansar. Los 13,800 millones de años seguirán ahí cuando despiertes. Las estrellas seguirán brillando. Las galaxias seguirán girando. El cosmos seguirá expandiéndose hacia un futuro que nadie puede predecir completamente. Y tú seguirás siendo parte de todo eso. Un fragmento de conciencia en un universo de materia inconsciente. Un momento de luz en la vasta oscuridad del espacio. Un milagro improbable que ha surgido contra todas las probabilidades. Descansa ahora, sueña con las estrellas, y cuando despiertes, recuerda, el universo te ha estado esperando durante 13,800 millones de años. No desperdicies el regalo de estar aquí para contemplarlo. Buenas noches. Que el cosmos vele tu sueño, que la luz de las estrellas antiguas ilumine tus sueños, y que mañana despiertes renovado, listo para otro día de maravilla en este universo extraordinario. El silencio desciende, las palabras se desvanecen, solo queda el murmullo del cosmos. Ese susurro de microondas que llena el espacio, el eco del Big Bang que ha viajado 13,800 millones de años, para llegar hasta ti, hasta este momento, hasta este sueño. Descansa, el universo te sostiene, siempre lo ha hecho, siempre lo hará.
Cuando abras los ojos mañana por la mañana, el sol estará en el cielo, como ha estado cada mañana durante los últimos 4.500 millones de años en este planeta. Su luz habrá viajado 8 minutos y 20 segundos para llegar hasta tu ventana, atravesando el vacío del espacio a 300.000 kilómetros por segundo. Esa luz es antigua. Los fotones que iluminarán tu habitación fueron creados en el núcleo del Sol hace cientos de miles de años, rebotando de átomo en un viaje tortuoso hacia la superficie. Solo entonces fueron liberados para cruzar el espacio hacia la Tierra. Pero esa antigüedad es nada comparada con la edad del universo. El Sol es una estrella de mediana edad, formada 9.000 millones de años después del Big Bang. Es un recién llegado al cosmos, una estrella de tercera generación, hecha de los restos de estrellas que vivieron y murieron mucho antes. Cuando despiertes, tu cuerpo estará compuesto de átomos que tienen miles de millones de años de antigüedad. El carbono de tus células, el oxígeno de tu sangre, el calcio de tus huesos, todos fueron forjados en estrellas que ya no existen. Eres, literalmente, un ser hecho de tiempo. Tu cuerpo es un museo de historia cósmica, una colección de reliquias estelares que han encontrado una nueva forma de existir. Cuando despiertes, el universo habrá envejecido unas pocas horas más. No es mucho en términos cósmicos, apenas una fracción infinitesimal de los 13,800 millones de años que han transcurrido. Pero es tiempo real, tiempo que se ha sumado al total, tiempo que nunca volverá. Y en algún lugar del cosmos, durante esas horas que has dormido, habrán ocurrido eventos extraordinarios. Estrellas habrán nacido en nebulosas distantes, condensándose a partir de nubes de gas hasta encender sus fuegos nucleares. Otras estrellas habrán muerto, algunas tranquilamente como enanas blancas, otras violentamente como supernovas. Agujeros negros habrán devorado materia, galaxias habrán colisionado, planetas habrán completado órbitas alrededor de soles lejanos. Nada de esto habrás percibido. El universo continúa su existencia independientemente de nuestra atención. Pero todo ello es parte de la misma historia de la que tú formas parte. La historia de 13,800 millones de años que hemos explorado esta noche. Cuando despiertes, tendrás la oportunidad de vivir otro día de conciencia en un universo mayormente inconsciente, otro día de experiencia en un cosmos mayormente vacío, otro día de existencia contra todas las probabilidades estadísticas, porque lo más probable era que nunca existieras. La cadena de eventos que llevó hasta ti, desde el Big Bang hasta este momento, es tan improbable, tan dependiente de contingencias infinitesimales, que tu existencia es esencialmente un milagro. No un milagro en el sentido sobrenatural, sino en el sentido de lo extraordinariamente improbable que sin embargo ha ocurrido. Si cualquier cosa hubiera sido diferente, no estarías aquí. Si las constantes del universo hubieran tenido otros valores, si la Tierra no se hubiera formado donde se formó, si el asteroide que mató a los dinosaurios no hubiera caído, si tus ancestros no se hubieran encontrado y reproducido en la secuencia exacta que lo hicieron. Cualquier cambio, y tú no existirías, pero todo ocurrió exactamente como ocurrió. Y aquí estás. Eso es algo digno de asombro, algo digno de gratitud, aunque no haya nadie específico a quien agradecer. Simplemente la gratitud de existir, de ser consciente, de poder contemplar el universo y preguntarse por su naturaleza. Cuando despiertes, el misterio seguirá ahí. Los 13,800 millones de años seguirán siendo un número que desafía la comprensión plena. La materia oscura seguirá siendo oscura. La energía oscura seguirá siendo un enigma. Las preguntas fundamentales sobre el origen y destino del cosmos seguirán sin respuesta definitiva. Pero eso está bien. No necesitamos todas las respuestas para vivir vidas significativas. No necesitamos comprender el universo completamente para apreciar su belleza. El misterio mismo es parte de lo que hace la existencia interesante. Los niños preguntan, ¿por qué?, constantemente, y los adultos a menudo les dan respuestas que pretenden ser definitivas. Pero la verdad es que muchos ¿por qué? No tienen respuestas finales. ¿Por qué existe el universo? Es una pregunta que puede no tener respuesta en ningún sentido significativo. Y aún así, vale la pena hacerla, porque el acto de preguntar nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Nos hace parte de una tradición de curiosidad que se remonta a los primeros humanos que miraron hacia las estrellas. Nos une con todas las mentes que han contemplado el cosmos y se han preguntado qué significa todo esto. Cuando despiertes mañana, recuerda esto: eres extraordinario. No porque seas especial en algún sentido cósmico, no porque el universo haya sido creado para ti, no porque tengas un destino escrito en las estrellas. Eres extraordinario simplemente porque existes, porque eres consciente, porque puedes mirar hacia el cielo nocturno y sentir asombro. Ese asombro es tuyo, nadie puede quitártelo.
No importa lo que pase en tu vida, no importa qué dificultades enfrentes, siempre tendrás la capacidad de mirar hacia las estrellas y maravillarte. Y cuando lo hagas, recuerda que estás mirando hacia tu hogar. Estás mirando hacia los hornos donde fueron forjados tus átomos. Estás mirando hacia el pasado y hacia el futuro, hacia la inmensidad del espacio y del tiempo que es tu herencia como ser consciente en este cosmos. El universo tiene 13,800 millones de años, y en todo ese tiempo ha producido innumerables maravillas, pero quizás ninguna tan maravillosa como la capacidad de preguntarse por todas las demás. Buenas noches, dulces sueños, y hasta mañana, cuando el viaje continúe.